La historia de un amor trágico. Y si te dijera que existe un lugar donde dos manos esculpidas en alabastro casi se tocan desde hace 800 años, que esas manos pertenecen a dos amantes que murieron el mismo día, separados por apenas unas horas, y que todo comenzó con una promesa, un beso negado y un corazón que literalmente dejó de latir. Esta no es solo una leyenda, es la historia real de Isabel de Segura y Diego de Marsilla, dos jóvenes cuyo amor fue tan intenso que la muerte no pudo separarlos completamente, y hoy sus manos inmortalizadas en piedra continúan buscando el roce que la vida les negó. Si crees que el amor verdadero puede trascender la muerte, quédate conmigo hasta el final de esta historia, porque lo que sucedió en Teruel, en el siglo XIII, cambiará para siempre la forma en que ves el amor imposible. Bienvenidos a Teruel. Bienvenidos a la historia de los amantes trágicos de la España medieval. Almohadilla estableciendo el escenario. Teruel, una pequeña ciudad del reino de Aragón, España, año 1217. Imagina conmigo, calles estrechas de piedra irregular, donde el sonido de los cascos de los caballos resuena entre casas de paredes blancas y tejados de terracota. Torres mudéjares se elevan hacia el cielo, mezclando la arquitectura cristiana con los detalles moriscos que aún perfuman aquella tierra recién reconquistada. El aire lleva el aroma de pan recién horneado, cuero curtido e incienso que escapa de las iglesias. Es una ciudad de contrastes. Nobles pasean en sus vestiduras de terciopelo y brocado, mientras campesinos cargan cestos de trigo y aceite. Herreros martillan el metal al rojo vivo, y en las plazas, trovadores cantan historias de amor cortés y batallas lejanas. Era una época donde el honor lo era todo. Donde las familias nobles protegían su linaje como un tesoro sagrado. Donde el amor verdadero, debía inclinarse ante la realidad del oro y los apellidos. Y en este escenario de piedra y tradición, nacieron dos almas destinadas a desafiar todas las reglas. El nacimiento del amor. Isabel de Segura era la hija de Pedro de Segura, uno de los hombres más ricos y respetados de Teruel. Imaginala, cabello oscuro como la noche aragonesa, ojos que brillaban con la inteligencia poco común en las jóvenes de su época, y una sonrisa que, según decían los trovadores, podía iluminar hasta los rincones más oscuros de la Catedral de Santa María. Pero Isabel no era solo belleza. Era culta, sabía leer latín y romance, bordaba con una delicadeza que maravillaba a las damas de la corte, y tenía un corazón generoso que la llevaba a compartir pan con los mendigos que pedían limosna en las puertas de su casa. Diego de Marsilla era todo lo contrario en circunstancias, pero idéntico en y rito. Pertenecía a la familia Marsilla, una familia noble, pero empobrecida. Su padre había perdido gran parte de la fortuna familiar en malas inversiones y deudas de honor. Diego había crecido conociendo el peso del apellido sin el respaldo del oro. Era alto, de complexión fuerte forjada en entrenamientos con la espada. Sus ojos verdes tenían ese brillo de quien sueña con cambiar su destino. Y tenía algo un corazón valiente y leal que no conocía el significado de la rendición. Si cuándo comenzó todo? Nadie lo sabe con certeza. Algunos dicen que fue en la primavera de 1212, durante las festividades de San Jorge, cuando Diego, entonces un muchacho de 16 años, vio a Isabel de 13 bailando en la Plaza Mayor. Otros juran que se conocían desde niños, cuando jugaban en los mismos callejones de Teruel, antes de que la realidad de sus diferencias sociales los separara. Lo que sabemos es esto: cuando Diego cumplió 20 años e Isabel 17, ya no podían esconder lo que sentían. Se encontraban en secreto. A veces en la iglesia de San Pedro, donde las sombras de los pilares románicos los protegían de miradas indiscretas. Otras veces, en el jardín amurallado de la casa de Isabel, donde el perfume de los naranjos cubría sus susurros. Y en ocasiones especiales, junto al río Turia, donde el murmullo del agua ahogaba sus palabras de amor eterno. Diego le hablaba de sus sueños. Deseó un día tendría suficiente oro para pedir su mano con honor. Deseó construiría para ella una casa con las vistas más hermosas de Teruel. Deseó su amor sería celebrado en canciones durante generaciones. E Isabel escuchaba, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas, porque sabía lo que Diego aún no quería aceptar: su padre jamás se permitiría aquella unión. Para Pedro de Segura, casar a su hija con un noble empobrecido era peor que casarla con un comerciante rico. Al menos el comerciante tenía oro. Diego solo tenía un apellido vago y promesas de un futuro incierto. Pero el amor joven es rebelde. Es ciego a las advertencias.
es sordo a la sensatez. Y así, en el verano de 1217, cuando el calor abrazaba las calles de Teruel y las cigarras cantaban sin cesar, Diego tomó la decisión que sellaría sus destinos. La promesa y la partida fue en la noche de San Juan, el 24 de junio, cuando todo cambió. Las hogueras ardían en las plazas de Teruel, y la gente bailaba y bebía vino bajo las estrellas. Es una noche mágica, decían los ancianos. Una noche donde los deseos se hacen realidad y los amores imposibles encuentran su camino. Diego e Isabel se encontraron en su lugar secreto, bajo el viejo olivo que creía detrás de la iglesia de San Martín. La luna llena bañaba todo con su luz plateada, y el aire olía a romero y a esperanza. Isabel, dijo Diego, tomando sus manos entre las suyas, no puedo seguir viviendo así. No puedo seguir viéndote solo en las sombras, robando momentos como un ladrón. Quiero casarme contigo. Quiero que seas mi esposa ante Dios y ante todos los hombres de Teruel. Isabel sintió que el corazón se le rompía en 1000 pedazos. Diego, mi amor, sabes que mi padre nunca, lo interrumpió él. Lo Isabel. Pero tengo un plan. Los ojos de la joven se iluminaron con una mezcla de esperanza y temor. ¿Qué plan? Diego respiró profundo. Las palabras que estaba a punto de decir cambiarían todo. Me iré de Teruel. Iré a la guerra, a las campañas de la Reconquista. Los reyes aragoneses están pagando bien a los caballeros que luchan por recuperar tierras de los moros. En 5 años, Isabel, en solo 5 años, puedo regresar con suficiente fortuna para que tu padre no pueda rechazarme. Con honor recuperado y oro suficiente para construir el futuro que mereces. El silencio cayó entre ellos como una losa de piedra. 5 años. Susurró Isabel, y su voz sonaba rota. Diego, 5 años es una eternidad, es lo que necesito, dijo él, con la determinación brillando en sus ojos. 5 años para convertirme en el hombre que mereces. 5 años para regresar y pedirte en matrimonio con la frente alta. Isabel cerró los ojos. Lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas. Mi padre está presionándome para que acepte otros pretendientes. Don Rodrigo de Asagra ha pedido mi mano. Tiene tierras, tiene oro, tiene todo menos tu corazón. Exclamó Diego, con voz desesperada. Isabel, irrame a los ojos y dime que no me amas. Ella abrió los ojos, y en ellos Diego vio todo lo que necesitaba saber. Te amo que a mi propia vida, dijo Isabel. Pero tengo miedo, Diego. Miedo de que algo te suceda. Miedo de que no regreses. Miedo de... Esperar a ese por mí, no era una pregunta, era una úplica envuelta en certeza. Isabel de segura, urrame que esperar 5 años. Dame 5 años para regresar convertido en el hombre digno de tu amor. El viento nocturno movió las hojas del olivo, creando sombras danzantes sobre sus rostros. En el lugar de la ciudad, un perro aulló a la luna. Era como si el universo mismo supiera que aquel momento definiría una tragedia. Isabel tomó el rostro de Diego entre sus manos delicadas. Te esperaré, susurró. Por ti esperaría toda una vida. Pero prométeme algo, Diego de Marsilla. Prométeme que regresar, prométeme que volver a ese AMI. Te lo juro por la Virgen Santa, dijo él, sellando su promesa con un beso que sabía a lágrimas y a despedida, aunque tenga que cruzar 1000 campos de batalla, aunque tenga que desafiar a la muerte misma, volveré por ti. Se besaron bajo el olivo mientras las hogueras de San Juan ardían en la distancia. No sabían que ese sería su largos años. No sabían que cuando finalmente volvieran a verse, solo les quedaba un beso más. Y ese beso lo cambiaría todo. Almohadilla los años de ausencia al día siguiente, con la primera luz del alba, Diego de Marsilla abandonó Teruel. Llevaba consigo solo lo esencial, su espada, su armadura heredada de su abuelo, un caballo que su padre A.S. por M.I. A.S. Volveré por ti, Isabel. Último beso en 5 y ha conseguido vender parte de sus tierras para comprar, y en su corazón, la promesa de Isabel. Se unió a las huestes del rey Jaime I de Aragón, el conquistador, quien estaba organizando campañas para expandir el reino hacia el sur, hacia las tierras aún controladas por los musulmanes.
La guerra no era como los trovadores la cantaban. No había gloria romántica en el barro, en la sangre, en ver a tus compa bajo las espadas enemigas. Pero Diego luchó con valor. Luchó como un hombre poseído, porque cada victoria lo acercaba un paso más a Isabel. En las tierras de Valencia, combatió contra las guarniciones musulmanas. Su valentía no pasó desapercibida. Los comandantes lo ascendieron. El rey mismo, en una ocasión, le concedió una porción del botín tras la conquista de un castillo fuerte y el oro comenzó a acumularse. Lentamente, dolorosamente, pero comenzó a acumularse. Mientras tanto, en Teruel, Isabel vivía en una agonía silenciosa. Los días se convertían en semanas. Las semanas en meses. Los meses en años. Cada mañana se arrodillaba ante el altar de la Virgen en la iglesia de Santa María y rezaba por la seguridad de Diego. Cada noche, miraba las estrellas desde su ventana y se preguntaba si él estaba viendo las mismas estrellas, pensando en ella. Pero la presión de su padre crecía como una marea inexorable. Isabel, le decía don Pedro de Segura, ya tienes 21 años. En 2 años era considerada una solterona. Don Rodrigo de Asagra sigue esperando tu respuesta. Es un buen partido. Rico, respetado, padre, por favor, ¿es por ese muchacho Marcilla? Preguntaba su padre con exasperación. Hija mía, han pasado 3 allá hubiera regresado. Los hombres que van a la guerra no siempre vuelven. Debes ser realista. Caro Isabel se aferraba a la promesa. 5 años. Él le había dicho 5 años. Sin embargo, el 4º año trajo noticias que helaron su sangre. Un soldado que regresaba de Valencia llegó a Teruel con historias de una terrible batalla. Mención de desaparecidos. Y entre esos nombres, algunos juraban haber escuchado, Diego de Marcilla. Isabel enfermo de la angustia. Durante semanas estuvo postrada en cama, consumiéndose entre Diego cayendo bajo espadas enemigas, llamándola con su último aliento. Su padre, viendo la oportunidad, presionó a UNMAS, mira lo que ese amor imposible está haciendo contigo, Deck. Te está matando, Isabel. Don Rodrigo puede darte una vida buena, segura. Él te cuidará. Y entonces llegó el 5º año. El año de la promesa. Isabel se recuperó, alimentada por una nueva esperanza. Diego regresaría. Lo había prometido. 5a. Eros caer ficado. Eñeos. Si realmente te amara, o nombres de caídos, de heridos, fiebres y pesadillas donde veía a Eñeos, y ya casi se cumplían. Pero el verano pasó sin noticias. El otoño llegó con sus hojas doradas, y Diego no aparecía. El invierno cubrió Teruel de nieve, y seguía sin haberse señales de él. Y entonces, en la primavera del año 1222, 5 años exactos después de la partida de Diego, don Pedro de Segura entró en la habitación de su hija con una expresión que no admitía discusión. Isabel, esto tiene que terminar. Don Rodrigo ha sido más que paciente. He aceptado su propuesta de matrimonio en tu nombre. La boda será en 2 meses. Isabel sintió como si el mundo se derrumbara a su alrededor. Pero padre, los 5 años apenas se han cumplido, los 5 años se cumplieron hace una semana. Gritó su padre. Y ese muchacho no ha aparecido. ¿Si cuánto más vas a esperar? ¿Toda tu vida? Isabel, por el amor de Dios, él no va a volver. Las palabras cayeron sobre ella como piedras. Pero la más terrible fue darse cuenta de que su padre tenía razón. Habían pasado 5 años y una semana. Una semana de retraso que lo cambiaba todo. ¿Debía seguir esperando? ¿Y si Diego estaba muerto? ¿Y si nunca regresaba? ¿Debía sacrificar toda su vida por un sueño de juventud? Con el corazón destrozado, con lágrimas que no dejaban de caer, Isabel susurró las palabras que sellarían su destino: acepto casarme con don Rodrigo. Lo que ella no sabía era que, en ese preciso momento, a menos de 3 días de camino de Teruel, Diego de Marcilla cabalgaba furiosamente hacia casa. Traía consigo cofres llenos de oro. Traía honores de guerra. Traía cartas de recomendación del propio rey. Y traía un corazón que latía solo por una razón: cumplir su promesa a Isabel.
pero llegaba 7 días tarde. Y esos 7 días serían la diferencia entre la vida y la muerte. Almohadilla, almohadilla, el regreso y la tragedia. Diego llegó a Teruel al caer la tarde de un sábado de junio. Después de 5 años, la ciudad se veía igual y completamente diferente a la vez. Las mismas calles de piedra, las mismas torres mudéjares alzándose hacia el cielo, pero todo parecía más pequeño, más lejano, como si perteneciera a otra vida. Cabalgó directamente hacia la casa de los Segura, su corazón martilleando en el pecho. 5 años. 5 largos años de guerra, sangre y soledad, todo por este momento. Todo para poder llamar a la puerta de don Pedro y decir, vengo a pedir la mano de su hija con honor. Pero cuando llegó a la calle de la familia Segura, lo que vio lo dejó paralizado. La casa estaba decorada con guirnaldas de flores. Músicos tocaban en la plaza frente a la iglesia de San Pedro. Gente vestida con sus mejores ropas entraba y salía de la casa. Una boda. Había una boda. Diego desmontó de su caballo con piernas temblorosas. Agarró del brazo a un anciano que pasaba. Por favor, señor, ¿qué celebración es esta? El anciano lo miró con ojos amables. ¿No te has enterado, muchacho? Es la boda de Isabel de Segura con don Rodrigo de Azagra. Toda Teruel ha sido invitada. Es el evento de la año. El mundo se detuvo. Diego sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Isabel. Su Isabel. Casándose. Hoy. ¿Si yo ando fue la ceremonia? Preguntó, con voz apenas audible. Esta mañana, en la catedral. Ahora está en el banquete. Va a durar toda la noche. Diego caminó como un espectro hacia la casa. No sabía lo que estaba haciendo. Su mente era un torbellino de confusión, dolor, incredulidad. 5 años. Había esperado 5 años. Había luchado, había sangrado, había casi muerto 3 veces, todo para volver por ella. Y llegaba el día de su boda con otro hombre. Logró entrar a la casa aprovechando el caos de la celebración. Nadie lo reconoció. Había partido como un muchacho y regresaba como un hombre curtido por la guerra, con barba y cicatrices que no tenía antes. Se movió entre la multitud como un fantasma, buscándola. Y entonces la vio. Isabel estaba sentada en la mesa principal, vestida con un traje de novia de seda blanca bordada con hilos de oro. Su cabello negro caía en ondas sobre sus hombros, coronado con flores blancas. Estaba hermosa. Más hermosa de lo que Diego recordaba. Pero sus ojos estaban vacíos. Sonreía cuando debía sonreír, asentía cuando le hablaban. Pero era como ver a una estatua hermosa, sin vida real dentro. Junto a ella, don Rodrigo de Azagra, un hombre de unos 40 años, bien vestido, con cara satisfecha, le hablaba sin notar que ella no estaba realmente escuchando. Diego se acercó. No podía detenerse aunque quisiera. Era como si una fuerza invisible lo empujara hacia ella. Y entonces, sus ojos se encontraron. Isabel se puso pálida como la cera. La copa de vino que sostenía resbaló de sus manos y se estrelló contra el suelo, salpicando el líquido rojo como sangre sobre su vestido blanco. Diego, susurró, tan bajo que solo él pudo escucharlo. Don Rodrigo se levantó, molesto por el vino derramado, pero Isabel no lo veía. Solo veía a Diego. A su Diego. A Cuy. Después de 5 años. El día de su boda con otro hombre. Necesito hablar contigo, dijo Diego, con voz rota. Por favor. Isabel miró a su alrededor. El ruido de la fiesta continuaba. Nadie había notado el intercambio entre ellos. Nadie excepto don Pedro de Segura, el padre de Isabel, que observaba desde el otro lado de la sala con ojos entrecerrados. Reconoció a Diego. Y su rostro se endureció. Pero antes de que pudiera hacer algo, Isabel ya se había levantado. Necesito aire fresco, murmuró a don Rodrigo. Vuelvo enseguida. Y salió al jardín, seguida por Diego. Almohadilla, almohadilla, el beso negado y el final. El jardín estaba iluminado por antorchas que proyectaban sombras danzantes sobre las paredes de piedra.
El perfume de los naranjos en Flor llenaba el aire, como había sucedido 5 años atrás, cuando se despidieron bajo aquel mismo cielo. Se miraron en silencio durante lo que pareció una eternidad. «Regresaste», dijo Isabel, y su voz temblaba como hoja al viento. «Prometí que lo haría», respondió Diego. 5 años, dijiste. «Cumplí mi promesa, Isabel. Volví por ti». Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Isabel. «Llegaste tarde, Diego. Una semana tarde. Una maldita semana, lo dijo él, y también comenzó a llorar. Hubo una última batalla. Me retrasé. Pero vine tan rápido como pude. Isabel, vine con oro suficiente para que tu padre no pudiera rechazarme. Vine con honores de guerra. Vine a pedirte que seas mi esposa. Ya no puedo, sollozó ella. Ya no puedo, Diego. Me casé esta mañana. Ante Dios y ante la ley. Soy la esposa de don Rodrigo. Diego dio un paso hacia ella. ¿Lo amas? No. Gritó Isabel. Sabes que no. Solo te he amado a ti. Solo a ti, desde que tenía 13 años. Pero espere, Diego. Esperé años como prometí. Y cuando no regresaste, pero estoy aquí ahora, Diego cayó de rodillas frente a ella. Estoy aquí, Isabel. Dime que todavía me amas. Dime que tu corazón. 5 ON. Sigue siendo M y yo, mi corazón siempre será tuyo, dijo ella, arrodillándose también. Pero mi vida ya no me pertenece. Hice votos sagrados hoy. Votos ante Dios. Diego tomó sus manos entre las suyas. Estaban frías como el hielo. Entonces dame algo, suplicó. Un solo beso, Isabel. Un beso de despedida. Dame eso al menos. Dame un recuerdo para llevar conmigo el resto de mi vida. Isabel lo miró a los ojos. Esos ojos verdes que había amado durante toda su juventud. Ese rostro que había visto en su noche durante 5 años. Quería besarlo. Dios, quería besarlo. Sentir sus labios una última vez. Pero, no puedo, susurró. Diego, soy una mujer casada. Ante los ojos de Dios, ya no soy libre para darte ese beso. Sea. Cada y adulterio. Sería. Pecado. ¿Pecado? Diego se puso de pie, con desesperación creciendo en su voz. ¿Cué mayor pecado que casarte con un hombre que no amas? ¿Cué mayor pecado que romper una promesa hecha hace 5 años bajo las estrellas? Esperé por ti. Gritó Isabel. Esperé exactamente 5 años. Tú llegaste tarde, Diego. Tú rompiste la promesa primero. Por una semana. Una maldita semana. ¿Y por eso me niegas un simple beso? No es simple, lloró Isabel. Nada de esto es simple. Si te beso ahora, estaré traicionando mis votos. Estaré traicionando a Dios. Diego la miró con una intensidad que la quemaba. Entonces eliges a un Dios que te obliga a vivir sin amor antes que dar un beso al hombre que amas. Elijo el honor, dijo Isabel. Elijo cumplir mi palabra, aunque me mate por dentro. Diego retrocedió un paso. Luego otro. Su rostro se había vuelto completamente blanco. Entonces, esto es el fin, confía o Isabel, con voz rota. Te amaré hasta mi último aliento, dijo Diego. Y MAS a la de la muerte, si hay algo MAS a la. Y yo a ti, respondió Isabel. Siempre. Diego dio media vuelta para irse. Pero antes de dar el primer paso, algo extraño sucedió. Sintió un dolor agudo en el pecho. Como si le hubieran clavado una espada directamente en el corazón. Se llevó la mano al pecho, intentando respirar, pero el aire no llegaba a sus pulmones. ¿Diego? Isabel vio su rostro retorcerse de dolor. Diego, ¿qué te pasa? Él intentó hablar, pero las palabras no salían. El dolor era insoportable. El mundo comenzó a girar. Y entonces comprendió, su corazón se estaba rompiendo. Literalmente rompiendo. 5 años de esperanza. 5 años de soñar con este momento.
Y todo había terminado sin siquiera un último beso. Su corazón N, que había latido solo por Isabel durante 5 largos años, ya no encontraba razón N para seguir latiendo. Diego de Marsilla cayó al suelo del Jardín N. Diego. No. Por favor, no. Isabel se arrojó a su lado, tomando su rostro entre sus manos. No me dejes. Por favor, no me dejes. Él intentó sonreír y R. Con su último aliento, susurró. Te amo. Y su corazón N se detuvo. Isabel gritó. Un grito que salió desde lo más profundo de su alma. Un grito que alertó a todos en la fiesta. Gente corrió hacia el Jardín. Don Rodrigo, su padre, los invitados, todos vieron la escena, Isabel abrazando el cuerpo sin vida de Diego de Marsilla, llorando como si el mundo se hubiera acabado. Porque para ella, así era. Al día siguiente, un domingo de junio, toda Teruel asistió al funeral de Diego de Marsilla. La iglesia de San Pedro estaba llena hasta rebosar. Soldados que habían combatido con él vinieron a rendirle honores. El rey Jaime y envió una carta reconociendo su valentía. Y en primera fila, vestida de negro, estaba Isabel. Don Rodrigo había intentado impedirle asistir. Era impropio que una recién casada asistiera al funeral de otro hombre. Pero Isabel había sido inflexible. Iría. Nada ni nadie podría detenerla. El retro de Diego reposaba frente al altar. Su rostro, pálido pero sereno, parecía estar en paz finalmente. El sacerdote dio el sermón habló de la valentía del joven, de su servicio al reino, de su nobleza de y rito. Pero Isabel no escuchaba. Solo miraba ese rostro que había amado durante toda su vida. Y entonces, cuando el sacerdote terminó y la gente comenzó a despedirse del difunto, Isabel se levantó. Camino hacia el retro con paso decidido. La multitud se silenció, observando. ¿Qué estaba haciendo? Isabel se inclinó sobre el cuerpo de Diego. Las lágrimas caían sobre el rostro sin vida de él. Me negué a darte un beso cuando estabas vivo, susurró solo para él. Porque creí que debía elegir el honor sobre el amor. Pero me equivoqué, Diego. Me equivoqué terriblemente. Y entonces, ante los ojos atónitos de toda Teruel, Isabel de segura besó a Diego de Marsilla. En el instante en que sus labios tocaron los de Diego, Isabel sintió algo imposible de describir. No fue consuelo. No fue alivio. Fue la certeza brutal de que había cometido el mayor error de su vida, demasiado tarde. Su cuerpo tembló. Sus manos se aferraron al borde del féretro. El aire dejó de entrar en sus pulmones. Sonido suave de un latido que se detiene. Isabel de segura cayó sobre el cuerpo de Diego. Sin vida. Un murmullo de horror recorrió la iglesia. Alguien gritó. Otro rezó. El sacerdote retrocedió, pálido, comprendiendo lo impensable. El corazón de Isabel no había soportado la carga. Había amado en silencio durante 5 años. Había renunciado al amor por honor. Y cuando por fin se permitió ese beso, su alma ya no pudo regresar. Murió allí mismo, besando al único hombre que había amado. Teruel despertó ese día con 2 muertos. Pero también con una historia que jamás sería olvidada. Don Rodrigo de Azagra quedó viudo el mismo día de su boda. Don Pedro de Segura envejeció de golpe, cargando una culpa que ningún rezo pudo borrar. Y el pueblo. El pueblo comprendió demasiado tarde que había presenciado algo más grande que un escándalo. Había sido testigo de una tragedia nacida del amor verdadero. Por decisión de la ciudad, Diego de Marsilla e Isabel de Segura fueron enterrados juntos en la iglesia de San Pedro. No como esposos. No como pecadores. Sino como los amantes de Teruel. Sus esculturas yacen allí hasta hoy. 2 cuerpos tallados en piedra. 2 manos extendidas. Casi tocándose. Pero sin llegar a hacerlo. Porque ni siquiera la muerte pudo concederles completamente lo que la vida les negó. Y ahora te pregunto a ti. ¿Quién rompió realmente la promesa? ¿Diego, por llegar una semana tarde? ¿O Isabel, por negar un beso que habría salvado 2 vidas? Tal vez el verdadero villano fue el tiempo. O tal vez fue el honor impuesto sobre el amor. Porque hay besos que no se niegan sin pagar un precio. Y hay amores
que solo encuentran descanso en la muerte. Si algún día visitas Teruel, ve a la iglesia de San Pedro. Mira esas manos que casi se tocan. Y recuerda esto. Hay amores tan intensos que ni la vida, ni la muerte logran separarlos.